Vamos a tener ahora un tiempo de preguntas y respuestas. Son las 3:42 por 45 minutos. O si no tienen preguntas, está bien también. Pero Giancarlo ven y todas las preguntas van a Giancarlo. Ok, queremos dar respuestas si tenemos sobre cualquier tema de hoy enteramente. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no tengan pena. Preguntas. Sí. Una pregunta pendiente, ¿verdad? Sí. Y ahora tomas un versículo, un pasaje, lo presentas, lo expones, lo que dice en contexto, pero no estás predicando todo el libro, ¿qué es en ese caso? Porque al fin, si predicas el evangelio, si lo usas para conectar el evangelio, y haces eso, está bien, pero no es expositivo, porque no es un proceso, no es No, yo puedo tomar un tema, por ejemplo, matrimonio, y predicar el tema de matrimonio expositivamente. Expositivamente es tomar un texto y explicar ese texto en su contexto primario, yendo por la cruz y aplicándolo al pueblo. Ahora, y eso lo he hecho en unas veces, pero generalmente debemos de estar predicando consecutivamente sobre la Biblia. Ahora, tú has tocado un punto interesante porque hay muchas veces que lo que guía nuestra predicación es el calendario mundial en vez de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Cuba me interesa mucho porque yo he estado ahí en el Día de los Amorantes. San Valentín. San Valentín. San Valentín. Y el Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados, sí. No sé por qué siempre se me olvida cómo se llama. Pero estaba en una iglesia que tiene como 1,000 en asistencia. Y el día de San Valentín tuvieron un banquete increíble que yo pensé, pero ¿quién trajo esta tradición a los cubanos? El Día de la Madre es igual. Y días así, y son cosas que consumen el servicio entero. Y entonces el mundo está guiando nuestra predicación y nuestro calendario en vez de predicando fielmente. Ahora, tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Porque yo no voy a ir a una iglesia nueva y que están practicando todas las tradiciones y decir, ok, ya basta. Porque la próxima semana estoy buscando otra iglesia. Pero tenemos que tener sabiduría. Somos pastores, estamos enseñando con paciencia. ¿Ok? ¿Iba una pregunta ahí, señora? ¿No? Ok. Ok. ¿Y cuál era? ¿Puede repetir la pregunta, hermano? Eres una iglesia bautista que tiene diaconado, que tiene un pastor. ¿Cómo es el proceso o cómo sugería usted de que sabiendo que hay necesidad de pluralidad cómo llegar a esa iglesia? Eso es de oración, yo entiendo. Sí. ¿Ustedes han visto algo así? ¿Cómo llevar a la iglesia de un pastor? Sí, 9 Marcas tiene un libro que trata ese tema enteramente. Creo que está en inglés nada más por ahora. Pero todo requiere sabiduría. Por ejemplo, somos pastores no vaqueros. Y el peligro es que un pastor viene, esto pasa en pastores jóvenes, un pastor va a venir y declarar, vamos a tener pluralidad de pastores. ¿Okay? Ustedes diáconos ya no van a ser diáconos. Lo que tenemos que saber es que todo pasa en proceso y todo empieza con enseñanza. De mi parte, lo que yo he hecho es que primero
por ejemplo, cuando estaba en una iglesia que los líderes eran los diáconos, es primero estudiar los temas con ellos y no avanzar antes de los diáconos. Si los diáconos no están conmigo, no importa lo que voy a hacer en la iglesia. Después que los diáconos están conmigo, que ellos entienden y estamos todos en la misma dirección, entonces yo empiezo a enseñar a la iglesia entera. Porque si hay miembros que están preguntando y ellos van a los diáconos pueden decir, sí, ya nosotros hemos estudiado eso y estamos de acuerdo con el pastor. Entonces empiezo a enseñar. Lo próximo que yo hago lo primero es con los líderes de la iglesia estudiando, entonces con la iglesia entera. Entonces tenemos un tiempo así de preguntas y respuestas con la iglesia enteramente. Para que ellos pudieran preguntar lo que está en la mente de ellos, para poder tratar de dar respuesta a los temores que ellos tienen y seguir enseñando. Pero lo importante es la comunicación. Nunca podemos comunicar suficientemente. Siempre tenemos que estar comunicando. Estamos llevando a la iglesia de donde están a donde Cristo, a donde ellos están, cada vez paso por paso más cerca a Cristo. Y también tenemos que explicar, fíjense, yo soy un pastor nada más. Yo no puedo con este cargo solamente. Ustedes saben lo que es encargarse de una iglesia, una persona solamente. Tanta responsabilidad, no puedo, voy a fallar. Pero hay otro peligro. Ustedes no pueden entregar a una persona tanta autoridad, porque esa autoridad se puede abusar. Y yo creo que aunque en algunas iglesias es un tema nuevo y personas van a tener temor, si nosotros tenemos como pastores relaciones con nuestra iglesia, por ejemplo, ayer yo fui a comer con mi esposa con los adultos más ancianos en la iglesia de nosotros. ¿Por qué? Porque yo amo a los ancianos en nuestra iglesia, las personas ancianas, los adultos de más edad. Y de lo más que yo puedo hacer a estar con ellos, nada más que comer una comida. Yo tengo que comer. Bueno, mi esposa dice que tengo que comer menos. Pero tengo que comer. Pero ¿por qué no comer con miembros de la iglesia, por ejemplo? Y si ellos saben y me conocen y tienen confianza en mí, yo puedo desarrollar algunos temas y darle tiempo para dar preguntas y estamos juntos. Y últimamente tenemos que llegar a un lugar, porque últimamente se lo entrega a la iglesia para afirmar, porque yo no voy a tomar una decisión solamente. Si la iglesia está de acuerdo y afirma, ahora vamos a empezar con una pluralidad de pastores, entonces la iglesia está de acuerdo. Si la iglesia dice que no, entonces pues no estamos listos todavía, que seguimos o tienen que buscar otro pastor. Sí, y bueno, este es el proceso inicial, ¿verdad? Y que requiere mucha paciencia. Pero ya estando en esta trayectoria, aparte de la paciencia, también tenemos que reconocer que nuestra labor como ancianos no es nombrar ancianos, sino es reconocer los que Dios nos ha dado en nuestra iglesia. Nuestra tarea es simplemente reconocer los dones que Dios nos da como iglesia. Por eso yo sugeriría que si ustedes quieren buscar ancianos en su iglesia, bueno, oren por esas personas, que Dios les muestre quiénes están haciendo ya el trabajo de ancianos en su iglesia sin ser pastores de título, ¿sí? Nosotros estamos buscando siempre quién está ya sirviendo como pastor, aunque no esté con el título de pastor. Son esas personas las que nos interesan, las que queremos invertir tiempo, en las que queremos invertir estudios bíblicos y dejar que ellos enseñen, y poco a poco el proceso se va dando. Otras preguntas. Y déjenme decir también, pueden ir al lugar, al sitio web 9marks.org.es. Al revés, para español es ES de español, .9marks.org. Así que así.
Está en el folleto, sí. Yep. Y ahí hay muchas preguntas y respuestas. Y hay artículos sobre todos estos temas. Y hay El libro videos creo que la última conferencia con Sugel, creo que está ahí, que se puede descargar. Y el libro que mencionabas de los ancianos ya está en español. Ah, de, sí, de ok. Jeremy Green. Y lo pueden descargar gratis. Bueno, ese libro, yo estaba hablando de un libro que es de Matt Schmucker y Phil Newton, que se llamaba Elders in Congregational Life, pero ahora se cambió el nombre un poquito. Pero ese libro trata el tema específicamente, cómo guiar la iglesia de diáconos hasta una pluralidad de ancianos. Sí. Going back to the pork meeting, you didn't eat pork and the religion, one did not have to eat meat, were they sinning? When? Under the Old Testament? Yes. Said that couldn't eat pork. Correct. So under the old covenant, they would be in sin if they ate pork. Bajo el pacto antiguo, como la ley de Moisés decía que no podían comer cerdo, puerco, sí era un pecado comer puerco. Why were we eating pork? No. Were we sinning? We're not sinning. Yeah, what I described was that now Christ in Mark 7, Christ has declared all foods clean. So now under the old covenant, they couldn't eat shellfish like shrimp. They couldn't eat pork. Christ has declared all foods clean. So now we can have pork wrapped in bacon or shrimp wrapped in bacon. So praise God. Sí, que bajo el antiguo pacto no podíamos comer camarones, no podíamos comer cerdo, pero ahora gracias al Señor Jesucristo ha declarado todas las comidas limpias y podemos poner bacon. Un camarón envuelto en tocino. Sí. Sí, tocino, gracias. Ok, ¿otras preguntas? Sí. La diferencia entre una predicación expositiva y temática, porque las dos son buenas predicaciones, pero ¿qué sería la diferencia entre una y Sí. otra? Porque están enseñando que esta es prioritaria, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la balanza? Sí, la diferencia sería que la predicación expositiva pero temática trata nada más que un texto y la semana que viene vas a tratar otro tema, otra. Así que lo que pasa es que puedes predicar esa predicación expositivamente apuntando a Cristo fielmente, pero cuando uno está predicando sobre un libro entero, entonces uno está aprendiendo. Por ejemplo, están predicando Jueces por la noche. Cuando están predicando Jueces, empiezan a ver un tema central en el libro entero y también un patrón que ellos se revelan y llaman al Señor para rescate. El Señor envía un juez lleno del Espíritu Santo. Ese juez los rescata y después vuelven de nuevo a su pecado. Se muere ese juez y vuelven a su pecado. Y vemos eso. Y el propósito de Jueces es que no tenían un rey y hacían, mi traducción, lo que le daban la gana. Entonces, el propósito de Jueces, ¿cuál es el libro que viene después de Jueces? Primero de Samuel. Jueces nos está preparando para la necesidad de un rey sobre Israel, que sigue el mismo tema que hemos estado hablando, que el pueblo de Dios necesita un rey. Y Jueces nos enseña que sin rey siguen en el círculo de pecado. Pero ahora venimos a 1 Samuel y Samuel empieza que Israel quería un rey como las naciones, que tampoco era el propósito de Dios. Y últimamente Dios le da un rey que él ha escogido y que él quiere.
para ellos. Y de esa manera estamos desarrollando estos temas y estamos viendo la historia de la Biblia enteramente. Entonces, por ejemplo, si se está predicando de David y Goliat, y se hace un ¿De la qué? David en Goliat. Oh, sí. y se hace un tema y se saca una analogía de, digamos, las piedras o de Ahora no es, eso no es predicación expositiva. Esa es una predicación analógica o algo así, pero no es expositiva. Porque una predicación expositiva primero entiende lo que está pasando ahí. Y por ejemplo, en David y Goliat, ¿cuál es el problema? Que Saúl es el rey, es el representante de Dios sobre el pueblo entero. ¿Y dónde está Saúl? Está en su tienda, escondido. Y aquí viene David, el ungido de Dios. Y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, lo que vemos es que David, el ungido de Dios, se pone como representante de Dios y del pueblo al frente del enemigo de Dios. Y como campeón, representante del pueblo enteramente, él vence a Goliat. No importa cuántas piedras tiene. Las piedras no quieren decir nada. Nada más que necesito una piedra para matar a Goliat y tengo 4 más si la primera falla. Pero vemos que la primera mató a Goliat. Así que yo he oído de personas predicar, las piedras quieren decir los propósitos de la iglesia. Evangelismo, el discipulado. Y mi pregunta es, pues, ¿cuál piedra mata a Goliat? ¿Evangelismo o discipulado? No sé si me entienden. Sí. Y también, aprovechando la pregunta de Tony, déjame definir predicación expositiva. Predicación expositiva es tomar el texto que estamos estudiando, por ejemplo, Marcos 1, 1 al 5. Leemos Marcos 1, 1 al 5 y el tema de la predicación, el punto principal de la predicación va a ser el punto principal de ese texto. ¿Sí? Porque a veces tendemos a apoyarnos en un texto para decir lo que nosotros queremos decir. Hay una analogía muy buena en el librito amarillo de Nine Marks de predicación expositiva, que dice que a veces los pastores son como el borracho que utiliza un faro de luz. Dice, el borracho no utiliza el faro de luz para ser iluminado por esa luz, sino para apoyarse nada más en lo que él quiere decir. Y a veces como pastores tenemos esa tentación de, pues voy a este versículo porque yo traigo la agenda que quiero predicar, y voy a un versículo acá y un versículo otro, y no está nada conectado con el verdadero contexto del pasaje. Así que la invitación con esta predicación expositiva es a tomar un texto en su contexto y hacerlo de forma continua. Nos quedamos en el versículo 5, la siguiente semana seguimos con el versículo 6 hasta donde termine esa parte, ¿no? Y también un sermón expositivo no es nada más explicar verso por verso, es el mensaje de ese texto, es el punto de ese texto, es el punto del sermón aplicado al pueblo fielmente. Así que no es nada más tener un estudio bíblico, es el mensaje de la Biblia aplicado fielmente. Sí. Además de 9 marcas, ¿cuáles otros recursos o herramientas existen para pastores o para maestros eruditos para aprender? Porque a veces muchos no saben Sí, qué es sí. o cómo predicar expositivamente. Es una pregunta excelente. Déjeme dar otro sitio web. SimeonTrust.org. Simeon Trust, Giancarlo y yo también trabajamos con el Simeon Trust y es un ministerio a preparar y equipar pastores y maestros predicar expositivamente. Bueno, hay lugares en español. Nosotros estamos tratando de tener uno en Austin. Ahora lo tenemos, por ejemplo, en abril va a ser en inglés. Y vamos a tratar el género de apocalíptica. Ustedes pueden ir a la página y pueden ver los sitios que están en español. Creo que en Estados Unidos ahorita no hay en español, pero hay ciertos lugares de México y Latinoamérica donde se dan. ¿Algún libro? Sí, David Helm, que ha escrito Expositional Preaching,
predicación expositiva. Ese libro está en español y es un libro bueno que explica las cosas que yo he explicado en este momento. David va a estar con nosotros en abril en Austin. En inglés, si quieren compartir en inglés. Yo sé que en Juárez tienen uno en español y también en New Mexico, en Albuquerque, tienen uno en español también. Yo sé que es lejos. Estamos tratando de lograr a tener uno en español. Y es posible que si tenemos suficientes personas en abril, tener un grupo pequeño en español y las instrucciones en inglés. Okay, otras preguntas. Sí. Dígame usted qué piensa de eso. Escucho mucho que le dicen a las personas, no tienes que estudiar teología, o no se necesita ser un teólogo para entender la Biblia. Yo pienso que no tenemos que tener un diploma. Sí, sí, bueno, yo entiendo el entendimiento detrás de esa frase y a lo mejor lo he usado yo mismo y quiere decir que uno no tiene que tener un doctorado para entender la Biblia. La Biblia está escrita en lenguaje sencillo. Por ejemplo, el hebreo era un lenguaje sencillo. El griego de que está escrito el Nuevo Testamento no era el griego de los filósofos y poetas, era el griego común del pueblo. Así que la Biblia misma está escrita de tal manera para la persona común. Lo que pasa es que como estamos separados 2000 años, por ejemplo, del Nuevo Testamento, más del Antiguo Testamento, tenemos que entender cuáles herramientas necesitamos para poder interpretar la Biblia. Y no tiene que tener un diploma, no tiene que ir al seminario, pero tenemos todo que ser preparado para poder entender cómo interpretar la Biblia. Ahora, todos somos teólogos. Somos teólogos buenos o somos teólogos malos, pero todos somos teólogos. Para nada más completarme la respuesta, yo apenas empecé a estudiar el eSword. ¿El qué? Herramienta eSword. eSword. Es una software. Es una aplicación que se descarga. Como software, y vienen las Biblias, vienen un diccionario, vienen son bastante, tienen comentarios. Okay. Y nos da la explicación de la palabra, de su raíz Sí. etimológica y lo que se quiere referir. Entonces es importante estudiar eso porque así podemos conocer el historial de qué se hablaba, a quiénes se referían o a qué se quería Sí. mencionar. O sea, hay muchas herramientas. Sí, qué bueno. Ok. Mira, quería volver al tema del cerdo. Es sabrosa la costilla del cerdo, ¿verdad? Sí. Pero que hay un problema, fíjese que yo vengo de aquel tiempo, hace como 14, 15 años, mis ancestros, yo soy de Honduras, mis ancestros eran adventistas. Sí. Yo tengo familiares también que son adventistas. Bueno, hay un problema en ellos que ellos el cerdo no lo comen, la tiendan, la cierran el sábado, no, Sí. Por la noche. por la noche, y el sábado van a la iglesia y el domingo abren las Sí, tiendas. ¿Cuál sí. es están en la ley de Moisés o cómo están? Sí, eso es parte de lo que es difícil, porque también hay algunos evangélicos que están tratando de regresar a la ley de Moisés. Y tenemos que leer Galatas, porque lo que está pasando ahora no es nada nuevo. No es nada nuevo. Pablo iba a las iglesias, predicaba el evangelio de justificación, y ahí detrás de Pablo venían personas que decían, no pueden comer cerdo. En Galatá ese es el problema, que Pablo ha predicado el evangelio y han venido otros que están tratando de decir, Jesús está bien, pero necesitan más de Jesús, necesitan la ley de Moisés. Ahora, como grupo los adventistas,
como todos, son interesantes porque hay un Espectro. hay un espectro. Por ejemplo, yo tengo un primo que es adventista, pero él cree más como yo que como los adventistas. Y nosotros podemos hablar de muchas cosas. Yo fui a la iglesia de ellos, fue un sábado, y el pastor predicó el evangelio puro. Y era más claro que muchas iglesias bautistas que yo he ido. Así que hay un espectro, también como los bautistas y como todos. Pero el problema es que empiezan en mal lugar. Y cuando uno empieza en mal lugar, va a terminar en mal lugar. Y tratan de retener la ley de Moisés y están en eso todavía. Y hay evangélicos que están tratando de regresar bajo de la ley de Moisés. Y Pablo argumenta en Galatas que si quieres ponerte bajo de la ley, tienes que ponerte bajo de toda la ley. Y si fallas en una parte de la ley, estás condenado por la ley. Así que es un peligro. Bueno, eso es lo que dice Pablo, sí. Eso es lo que dice Pablo. Lo que yo digo es que están equivocados. Están equivocados. El punto de Hebreos también es lo mismo, que Cristo es la completación de esa ley y algunos querían regresar al judaísmo. ¿Había una pregunta? Sí. Como ahorita están hablando de la predicación de los pastores, ¿qué tal de los que son líderes Sí. o cualquier miembro de la iglesia que pueda dar un estudio? Digo, porque pues, realmente uno no está preparado o cualquier, o no sé, no puedo decir. Sí, lo que yo sugiero es que todos nos preparemos. Por ejemplo, y todos nos podemos preparar. Por ejemplo, podemos tener una conferencia así de cómo enseñar expositivamente. En la iglesia de nosotros no usamos mucho currículo. Enseñamos a los maestros y las maestras cómo interpretar la Biblia, y mucho de lo que hacemos nosotros es usando la misma Biblia. Ahora, en el ministerio juvenil tienen un currículo que ellos que se compra y lo enseñan, pero para los jóvenes, por ejemplo, los miércoles, hay personas que están predicando expositivamente a los jóvenes. Así que mi sugerencia es, vamos a prepararnos todos. De cualquier manera que podemos prepararnos para mejorarnos. Y es el propósito de los talleres de nosotros de predicación expositiva. Es taller nada más que para mejorarnos. Sí, hermano. Una pregunta. Resulta que un pastor llega con esta visión a una iglesia tradicional. ¿Por dónde empezaría? Sí, predicación expositiva. Esa es siempre la sugerencia. Porque lo que yo quiero hacer, si soy un pastor, primero, yo no voy a una iglesia si yo veo que va a haber una gran lucha. Porque lo que ellos creen y lo que yo creo doctrinalmente es tan diferente. Así que yo primero quiero ver su confesión de fe. Quiero ver si tienen un pacto congregacional. Y si yo estoy de acuerdo con esos documentos, entonces yo puedo seguir o comenzar. Y donde yo comienzo es predicando, por ejemplo, un evangelio. Nadie va a criticar a Jesucristo. Así que empiezo con un evangelio predicando para que la iglesia pudiera ganar confianza en mí como predicador. Que no soy falso profeta, que estoy predicando a Jesucristo, estoy exaltando a Jesucristo. Y entonces también me estoy reuniendo con los líderes, reuniendo con los miembros, tratando de conocer todos los miembros. Y yo no vengo a tratar de cambiar nada. Yo vengo a predicar el evangelio y a empezar en ese fundamento, construyendo encima de Jesucristo con la palabra de Dios. Entonces, en tiempo, cuando la iglesia tiene confianza en mí, cuando entiendo los líderes donde estamos,
Yo soy una persona que siempre estoy evaluando. Ahora con los ancianos de nosotros estamos evaluando. ¿Cuáles son las esfuerzas de nosotros? ¿Cuáles son las debilidades de nosotros? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Y hablando así con los líderes, okay, ¿cómo vamos a lograr la meta de alcanzar este pueblo? Y en manera despacio, siempre predicando. Entonces, empiezo cuando sea buen tiempo a tratar algunas cosas que necesitan cambiar. Y lo primero no sería pluralidad de ancianos. A lo mejor lo primero es una constitución, un documento para gobernarnos, o no sé, pero con paciencia, predicando la palabra, dejando que la palabra haga su trabajo. Otra pregunta, si la iglesia tiene como concepto que el discipulado es una clase para bautizarse, Sí. ¿dónde empezaría el pastor? Usted está diciendo que debemos, ¿verdad? Ujú, sí, sí. No, pero yo empiezo como un ejemplo. Yo empiezo, y nosotros hacemos esto, tenemos como un radar. Un radar. Tenemos un radar, los pastores, y siempre nos estamos fijando cuáles son los hombres en la iglesia que están evangelizando, que están discipulando, que están sirviendo, y esos nombres los ponemos en una lista. Y yo empezaría en una iglesia nueva con esos hombres a yo reunirme con ellos y a discipularlos. Y despacio estamos logrando multiplicar esta visión. Si estoy con ellos, vamos a decir 6 o 8 meses. Entonces le digo a ellos, ok, busquen a hombres que son así, 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 así. Y ahora ustedes se reúnen con ellos. Y ahí se está multiplicando la visión. Pero nosotros tenemos que ser ejemplos en el evangelismo, ejemplos en el discipulado. Okay. Sí. ¿Qué sucede en una iglesia cuando se han puesto esos ancianos, en otras palabras, líderes o diáconos que quizás no fueron puestos por lo que la palabra de Dios dice, sino porque eres mi amigo? Sí, sí, sí. Por otras razones, no por las razones bíblicas. Sí. Bueno, cada situación es diferente. Tenemos que tratar todo caso por caso. Pero sí, por ejemplo, en la iglesia de nosotros, vamos a decir, si algo así pasa, la congregación tiene la autoridad de sacar ese pastor. Bueno, es igual, porque los diáconos nosotros también los traemos a la congregación para afirmarlos. Y si hay un diácono que no está cumpliendo su rol o está en inmoralidad o algo así, o nada más que no está haciendo no está cumpliendo su rol. Entonces, eso es algo que los ancianos van a tener una conversación personal con él, y si él cambia, bien, pero si no cambia, últimamente eso es algo que lo traemos a la congregación. Y esto es lo que pasa, es que a nosotros no nos gusta hacer cosas difíciles. Y creamos este clima en la iglesia que personas pueden hacer lo que quieran.